Una cosa es que la economía pueda ser una ciencia y otra cosa es que de hecho lo sea. Una cosa es que podamos estudiar el fenómeno de los intercambios humanos con criterios científicos y otra cosa es que de hecho lo hagamos a través de la teoría económica moderna en las universidades. Me tienen que era un borrachito que le andaba dando vueltas a un poste así, mirando al suelo, como buscando algo. Y entonces se le acerca un oficial de policía y le pregunta, oiga, buen hombre, ¿qué anda haciendo? Y el borrachito le dice, pues aquí, oficial, ando buscando las llaves de mi casa que perdí allá en el callejón de allá atrás. Y el oficial le responde, bueno, y si perdió sus llaves allá atrás en el callejón oscuro, ¿por qué las anda buscando aquí, debajo del farol? Y el borrachito le responde, pues es que aquí está iluminado, oficial. Sí. Y lo que pasa es que una cosa es que la economía pueda ser una ciencia y otra cosa es que lo sea. Una cosa es que podamos estudiar con criterios científicos el fenómeno de intercambios humanos y otra cosa es que la teoría económica moderna se dedique a hacer eso precisamente, como lo haría una ciencia. Se dé cuenta de ello, ¿no? El clásico economista de carrera profesional tiene un proceso mental muy parecido al del borrachito, es decir, busca las llaves de su casa ahí donde está iluminado y no hace lo que un científico haría, que es tomar una linterna e ir en busca de las llaves en el callejón oscuro. Cuando hablamos de teoría económica moderna, no estamos hablando realmente de una ciencia en el sentido amplio de la palabra. Estamos hablando de la ciencia del capitalismo como un fenómeno histórico. El que describe esta cuestión es Robert Heilbronner, en un libro que se llama La crisis de visión de la teoría económica moderna. Es un libro menos famoso de lo que debería. Él describe ahí cómo la teoría económica moderna es restrictiva en su ámbito de análisis y cómo se concentra históricamente en el fenómeno del capitalismo. En ese contexto podemos hablar de que es la ciencia del capitalismo, pero no la ciencia del fenómeno económico humano en un sentido amplio, ¿no? Este libro se puede encontrar en Editorial Paidós. El economista de carrera lo que hace es tratar de hacer que la realidad se adecúe a su método, más que buscar un método que pueda vérselas con la realidad. Los dos principales alejamientos de la economía moderna, de la ciencia, son dos. Vamos a pensar en los dos más generales, porque hay muchos, ¿no? Pero estos dos, digamos que englobarían a todos los problemas que tiene, los distanciamientos que tiene la teoría económica moderna de la ciencia en general. El primero de ellos es que tiene un procedimiento deductivo en general, es decir, la teoría económica moderna se basa en observaciones y axiomas que parten de lo general a lo particular, lleva a cabo un proceso deductivo. Y esto habló de ello incluso Milton Friedman en un artículo ya en los años 50, muy famoso. Habla de cómo este es uno de los grandes problemas de la economía, ¿no? El segundo problema es que, al ser así, derivado de lo anterior, la teoría económica moderna no es descriptiva de la realidad, sino que prescribe cómo la realidad va a ser, de acuerdo a esta forma, a este conjunto de axiomas, ¿no? Entonces, no es propiamente una teoría científica en el sentido de que describe la realidad, sino de que va a decirnos cómo va a ser la realidad a partir de la teoría, ¿no? En forma de un poco de broma, a veces se dice que si la realidad no se adecua a la teoría, dicen los economistas, peor para la realidad, ¿no? Esto que suena a una broma, en muchos sentidos no lo es. En cierta forma,
así es como piensa el economista profesional de carrera. Ahora, hay que entender también que esto no es necesariamente culpa de los economistas ni de la economía, sino de una diferencia fundamental que existe entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Mucha gente cree que la gente más inteligente, los genios, estudian física, química típicamente y están abarrotando las bibliotecas y a eso le llaman enorme inteligencia, ¿no? Le llaman una inteligencia sobresaliente y piensan que la gente más brillante está en estas carreras, lo cual no es falso, pero no por las razones que ellos piensan. Lo que ocurre es que la física y la química y todas las ciencias naturales son en realidad más sencillas que las ciencias sociales, incluyendo la economía, que es desde luego una ciencia social. ¿Por qué digo esto? Porque siempre va a ser más difícil estudiar los fenómenos humanos que los fenómenos del mundo material, inorgánico, no vivo. Y esto es obviamente porque los seres humanos somos muy complejos y tendemos a ser muy distintos. Las condiciones de los sistemas que estudian los científicos naturales casi no cambian, son muy estables, mientras que las condiciones de los sistemas que estudian los científicos humanos o los científicos sociales son muy cambiantes, son extremadamente volátiles, ¿no? Entonces no podemos comparar el sistema que estudian los físicos, por ejemplo, que es un sistema cuyas condiciones ceteris paribus pues cambian, pero solo cuando nos vamos, por ejemplo, al centro del planeta o cuando nos cambiamos de sistema gravitatorio o cuando nos acercamos a velocidades cercanas a las de la luz. Ahí las condiciones del análisis físico pues ya no son las mismas y entonces estas condiciones ceteris paribus ya no nos permiten hacer las mismas afirmaciones teóricas que haríamos en condiciones normales, ¿no? Pero en general las condiciones del sistema que estudian los físicos y los químicos pues son muy muy estables, no cambian. Mientras tanto, las condiciones que estudian los científicos sociales, como los economistas, pues no solo están cambiando, o sea, cambian todo el tiempo con las estaciones del año, con los humores del día, los días de la semana. No es lo mismo una persona en la mañana que en la noche. Los razonamientos que llevan a cabo las mujeres son distintos a los de los hombres. Para empezar, o sea, yo no me imagino una línea para hombres de Victoria's Secret que cueste lo mismo. O sea, los precios de la ropa y en general de muchas de las cosas que compran las mujeres son inexplicablemente mayores. Y lo mismo entre niños y adultos y entre personas de distintas nacionalidades tienen distintas preferencias en cuanto a una infinitud de cosas. Entonces, los humores del ser humano son extraordinariamente complejos y es muy difícil comparar el sistema y las condiciones que uno puede tomar como válidas en un sistema social a como ocurre con los sistemas naturales y físicos, ¿no? Entonces ello hace naturalmente difícil, de manera muy natural, hace que las ciencias sociales sean no solo más difíciles en cuanto a la contundencia de las afirmaciones que podemos hacer, sino también en cuanto a las expectativas que sobre estas ciencias podemos tener, ¿no? Entonces aquí juega un rol muy importante también la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista gremial, una especie de complejo tanto de inferioridad como de superioridad la que tienen los economistas, porque por un lado se sienten inferiores a, por ejemplo, los físicos o los químicos, porque no pueden hacer la misma calidad de afirmaciones con el mismo valor predictivo que tienen las teorías físicas o en las ciencias naturales. No tienen la misma capacidad predictiva las ciencias sociales, en la economía, por ejemplo, las cosas que podemos predecir con las teorías económicas no tienen la misma contundencia ni el mismo valor predictivo que encontramos en la física, ¿no? Y esto hace que el economista a veces se sienta inferior al físico, por ejemplo, que con toda contundencia puede decir
fuerza es igual a masa por aceleración, voy derecho y no me quito con eso, ¿no? En economía no puede uno hacer lo mismo porque estamos hablando de comportamientos humanos, de preferencias y de una variedad de circunstancias muy complejas que afectan las decisiones humanas. Entonces, en un intento por darle una cierta cientificidad a la economía, se ha buscado que la economía se emule muchas de las características de la física o de la química, pero esto no es así de sencillo. Por otra parte, hay una especie de complejo de superioridad del economista que es muy paradójico, dado que así como tiene este complejo de inferioridad, porque no puede ser como los físicos, el economista tiene este complejo de superioridad porque la misma sociedad deposita expectativas desmedidas respecto a lo que pueden hacer los economistas en términos de pronosticar cuál va a ser el futuro de la economía de una nación, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que entender que el economista tiene una gran losa bajo sus espaldas y la sociedad espera demasiado a veces, mucho más de lo que puede realmente ofrecer el estudio disciplinario de la economía. Otro aspecto que nos ayuda a entender esta diferencia entre ciencias sociales y naturales, ¿no? Los sistemas que estudian los físicos y los químicos tienden a la entropía, mientras que los sistemas vivos tienden a lo que se conoce como negentropía, o sea, lo que se opone a la entropía. Los sistemas vivos tienden a una mayor complejidad, mientras que los sistemas no vivos, los sistemas inorgánicos, la física del cosmos, tiende a una mayor simplificación, a una mayor entropía. Entonces, cuando uno extrapola los métodos de los sistemas entrópicos a los sistemas negentrópicos, es natural que va a haber conflictos, ¿no? Y este es justamente el conflicto que vive la economía, que está tratando de estudiar un sistema vivo con un sistema con criterios que se parecen más a los sistemas entrópicos. Entonces no todo se lo debemos de cargar a los economistas por tratar de hacer de la ciencia de la economía una ciencia, sino también tenemos que entender que ellos pues están recibiendo demasiadas expectativas por parte de la sociedad y son expectativas que no se pueden cumplir realmente, ¿no? La naturaleza de los fenómenos sociales es menos susceptible de un tratamiento científico que los fenómenos físicos y naturales del mundo y del cosmos. Llamarle a un economista de carrera o un economista profesional, llamarle científico es algo así como llamarle a un pastelero chef de cocina. Y lo que quiero decir con esto es que está sobrepasado el calificativo, ¿no? Entonces, una cosa es que los chefs puedan hacer pasteles y otra cosa es que le llamemos a un pastelero chef. Los chefs, pues como ustedes saben, son personas que tienen un conocimiento muy amplio no solo de la cocina, sino de los ingredientes, de los alimentos, de los lugares, de las personas que producen las cosas. Tienen un conocimiento no nada más de los platillos, sino de cómo interactúan en una comida, con los vinos, en el caso de los ingredientes saben de dónde vienen, quién los produce, en qué climas, cómo actúa un ingrediente respecto a otro, cómo al combinarse cambian y todas las interacciones entre el clima y los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces tienen un conocimiento muy amplio de cómo son las cosas antes de ellos ponerse a decir que se dedican a crear platillos, ¿no? Ahora, ese árbol que está ahí atrás, si nosotros quisiéramos explicar su crecimiento científicamente, tendríamos que observar el viento, el agua, el sol, la tierra, el tipo de árbol, el ecosistema en el que se encuentra. Hay una variedad enorme de factores que explican su crecimiento y lo determinan, ¿no? Lo que el economista de carrera profesional típicamente hace es que dice, al carajo con todas las variables, yo me quedo con el agua, ¿no? El agua es lo que determina el crecimiento del árbol y ahí se acabó la historia, ¿no? Si yo no puedo hacer esa reducción,
entonces no puedo teorizar. El premio Nobel de Economía propiamente no existe. Hay 3 premios Nobel no científicos que da la Academia del Nobel, que es el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía realmente es una estratagema propagandística para darle un revestimiento de ciencia a la economía. El Premio Nobel de Economía realmente lo otorga el Banco Central Sueco en honor a Alfred Nobel. Esto no es lo mismo que el Premio Nobel de Economía. Es un premio que da el banco, ¿no?, sueco. Pero mucha gente cree que entonces este es un premio científico que se da por los alcances y los descubrimientos en la ciencia económica. Esto es totalmente falso, es incorrecto llamarle al Premio Nobel de Economía un premio científico.